bueno que te conectas una vez más con nosotros en Global Ministries dentro de nuestro servicio online. Y estamos felices, saludamos a todos y qué tal si desde el chat colocan las banderitas y así sabemos de qué parte del mundo estás conectado. Y hoy llegamos a la tercera parte de nuestra serie, ¿Cómo no ser tu peor enemigo? ¿Cómo no ser tu peor enemigo? Y no es extraño cómo tenemos conversaciones con nosotros mismos. El asunto es que estas conversaciones se convierten en los comandos de nuestras actitudes ante la vida y las conductas que tenemos. Y muchos le llaman a estas conversaciones creencias limitantes. Hace años leí un libro llamado Las mentiras que creemos y hablaba acerca de 8 mentiras que más del 80% de las personas creen y gobiernan nuestras vidas, nuestras conductas. Una mentira siempre va a ser una mentira, solo que cuando la crees le das poder en tu comportamiento y en tu vida. Es como ese elefante que desde pequeño fue amarrado a una estaca y aun cuando ha crecido y se ha convertido en una criatura poderosa y gigantesca, está convencido de que no puede zafarse de ella. Por eso es que deja de intentarlo, ya no lo intenta más. Él puede, pero está creyendo esa mentira y aun cuando es mentira, tiene poder sobre su vida. Las creencias limitantes son una percepción de la realidad que nos impide creer, desarrollarnos como personas o alcanzar todas esas cosas que deberíamos alcanzar. Es algo que realmente no es cierto. Pero como si lo fuese para nuestra mente, entonces eso es lo que vale para nosotros. Lo damos por bueno, lo damos por sentado, lo damos como que eso debe ser así. Y puede ser algo con lo que hayamos convivido desde pequeños, que se haya incorporado en nuestra vida a través de nuestra experiencia u opinión. Esas creencias también nos hacen disminuir las opiniones o las advertencias de otros, solo porque no aceptamos la fuente, aun cuando sea cierta o con fundamento. Algunos le llaman escucha previa. Es escuchar nuestra voz interna o el ego antes de escuchar la verdad o un razonamiento que tiene fundamento. Así que hay un concepto muy importante que voy a hablar hoy llamado falacia genética. Otros le llaman falacia de los orígenes o falacia de la virtud. Y una falacia es un error de razonamiento. Te puedo dar un ejemplo. Decimos, los perros tienen 4 patas. Nuestro gato tiene 4 patas. Nuestro gato debe ser un perro, quizás sea un perro. Llegué a un razonamiento erróneo en base a una afirmación y entonces no estoy en lo correcto. ¿O qué tal? Juan vive en un enorme complejo de apartamentos. Juan debe tener un apartamento enorme. El hecho de que viva en un complejo de apartamento enorme no quiere decir que su apartamento sea enorme. Falacia genética tiene lugar cuando alguien disminuye la confiabilidad de la información basado en la fuente más que en los méritos de la información. Un ejemplo de esto, si dijera aquí en los Estados Unidos que escuché un informe hoy en CNN, la mitad de los que viven en los Estados Unidos no se interesarían en escucharlo. Ahora, si yo dijera que lo escuché en Fox News, la otra mitad de la audiencia no lo escucharían. Ya sospechas de la información debido a la fuente. Es fácil descartar información según la fuente en lugar del mérito que la información misma tiene. Los consejos en particular deben juzgarse por sus méritos, por su confiabilidad. Deben juzgarse por el peso del razonamiento, no por la fuente. Y hoy llegamos a la tercera parte de esta serie. Y vamos a ir más profundo en el asunto. Todos conocemos a personas que la arruinaron en grande, por no decir otra palabra. Muchos nos burlamos y nos asombramos cuando contamos sus historias y nos decimos, yo nunca haría eso.
La verdad es que tienes el potencial para hacerlo porque después de todo, tú has participado en todas tus malas decisiones. Como lo decía la semana pasada, tú eres el actor intelectual de todas tus malas decisiones. Y también decíamos, una sola mala decisión es siempre el primer paso para convertirte en tu peor enemigo. Y simplemente una mala decisión no se deshace. Es más, puede que quieras echarle tierra, ¿no? Puede que quieras colocarla o esconderla debajo de la alfombra, pero la verdad es que todo hábito comienza con una primera vez. Todo el potencial está ahí. Y escúchame, no importa qué edad tengas, o cuántos años de casado, o qué nivel educativo. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué hablamos acerca de estos hábitos que la gente tiene y cuáles son los hábitos que debes cultivar si no quieres convertirte en tu peor enemigo? Porque cuando te lastimas, también lastimas a los más cercanos a ti. Si eres un seguidor de Jesús, eres responsable de cómo tu comportamiento impacta a otras personas. Se trata de que vivas tu vida de una manera que los demás se sientan atraídos por la fuente de vida que hay en ti. En esta serie te prometí 3 hábitos preventivos que puedes practicar para asegurarte de no convertirte en tu peor enemigo. Así que vamos a repasar los primeros 2. El primer hábito preventivo, presta atención a la atención. ¿Lo recuerdas? Al considerar una opción, invitación o decisión, debo preguntarme, ¿esta tensión que siento acaso no merece mi atención? No empieces a convencerte a ti mismo, no te vendas a ti mismo la idea. Rara vez tenemos que convencernos por una idea que es realmente buena, por algo digno, por algo justo. Y la última vez hablamos sobre el hábito preventivo número 2. Presta atención a tus narrativas, presta atención a cómo enmarcas tus reacciones, respuestas, sentimientos, qué respuestas te das a ti misma, cuáles son las conversaciones que tienes contigo mismo cuando esa tensión aparece. Nuestras narrativas internas pueden ser útiles, pero también pueden prepararnos para convertirnos en nuestros propios peores enemigos. Si te perdiste la semana pasada, te recomiendo que la veas en nuestra página web o en mi canal YouTube. Allí la encontrarás. Y hoy, entonces, llegamos al tercer hábito preventivo. Presta atención a las voces de sabiduría que te rodean. Presta atención a las voces de sabiduría que te rodean. La mayoría de las personas que se convierten en su peor enemigo fueron advertidas antes. Pero ¿sabes qué pasó? No escucharon. Y recuerda que nosotros somos los actores intelectuales de nuestras peores decisiones. En la mayoría de los casos, alguien nos advirtió sobre esa decisión. Pero ¿sabes qué? No lo escuchamos. Y debemos entender algo. Nuestras peores decisiones, sí, nuestras peores decisiones. Estos son los momentos donde hay un giro de dirección. Los puntos de no retorno, los llamados puntos de inflexión, son los momentos donde te dice si pudiese volver a ese momento. ¿Alguna vez has deseado retroceder el tiempo? Ahí me refiero en las peores decisiones. Siempre van precedidas de una serie de decisiones imprudentes. Sin embargo, alguien cerca de ti sintió la tensión que tú ignoraste o la que yo ignoré. No se distrajeron con nuestras narrativas internas o con nuestros argumentos. Conectaron los puntos que nosotros no conectamos y dijeron algo. ¿Pero qué pasó? Nosotros no los oímos. Presta atención a las voces de sabiduría que nos rodean. Ese es un hábito extraordinario. Hoy quiero leerte una historia de la Biblia hebrea que puede suavizar tu resistencia a prestar atención a lo que ya has escuchado, pero estás teniendo dificultades para escuchar. Se encuentra en Primera de Reyes,
capítulo 12. Y esta narración gira en torno al cuarto rey de Israel. Y para darte un contexto, debes saber que el primer rey de Israel fue Saúl. Y luego que Saúl gobernó 40 años, entonces vino el segundo rey de Israel llamado David. Y luego de 40 años, entonces vino el hijo de David, Salomón. Y la suposición es que cuando Salomón murió, Roboam, su hijo, sería rey. Eso es lo que suponemos. Pero hay otro personaje que necesito presentar y es Jeroboam. Y la pregunta es, ¿quién era Jeroboam? Comencemos entonces en Primera de Reyes 11, verso 28, y nos dice, Jeroboam era un joven muy capaz. Cuando Salomón vio lo diligente que era, lo puso a cargo de todos los trabajadores. Lo puso a cargo de los trabajos más pesados. Y Salomón tenía más de 150,000 picaderos de piedra y transportistas trabajando en muchos proyectos de construcción masivos. Y sigue diciendo Primera de Reyes 11:29, por aquel tiempo Jeroboam salía de Jerusalén y salió al encuentro a Ahías, profeta de Silo. Aquí ocurre algo muy extraño, pero era muy común que los profetas hicieran un cierto tipo de representación para que la gente entendiera mejor la profecía que le traían. Así que el profeta rasga su túnica en 12 pedazos y luego entrega 10 de esos pedazos a Jeroboam. Cada pedazo representa una tribu del pueblo de Israel. Y sigue diciendo, estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón. Le dice entonces este profeta a Jeroboam, y te daré a ti 10 de las tribus. ¿Por qué? ¿Por qué Dios enviaría este mensaje a Jeroboam por medio del profeta Ahías? El asunto es que el rey Salomón había abrazado la idolatría de aquel tiempo, ya que tenía multitudes de esposas, y estas esposas, cada una creía en un Dios diferente, y él había adorado a estos dioses y había abandonado al Dios de Israel. Y también comenzó a tratar a las personas como si fueran esclavos. Y fue algo que Dios le dijo al rey de Israel, tú no vas a tratar a la gente como los demás reyes. ¿Y qué hizo Salomón? Comenzó a imitar la conducta de los antiguos reyes. Y sigue diciendo en el verso 34, pero no quitaré todo el reino de la mano de Salomón. Había una promesa que Dios había hecho a David, y era que su descendencia permanecería hasta que viniera el rey eterno, Jesús. Y Jesús viene de la dinastía de David. Ahora, Jeroboam comenzó entonces a hablar acerca de la profecía que este profeta le había entregado. Se corrió la noticia en el pueblo de Israel, y Salomón se enteró, y como era de esperar, entonces veamos lo que Salomón hace, y en el verso 40 dice, Salomón intentó matar a Jeroboam, pero Jeroboam huyó a Egipto y quedó allí hasta la muerte de Salomón. La suposición era que Roboam tomaría el lugar de su padre sin ningún desafío. Y aquí es donde retornamos entonces a la historia de por qué, qué fue lo que pasó y quién era Jeroboam y cómo entonces Jeroboam toma el reino de esas 10 tribus. Y vamos entonces a Primera de Reyes 12:1 y dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había ido allí para hacerlo rey. Entonces ya sabemos que Jeroboam huye, y ahora entonces Salomón muere y Roboam va a Siquem y lo van a hacer rey. Y sigue diciendo el verso 2, y cuando Jeroboam, y aquí está escrito Jeroboam de muchas maneras, no, pero Jeroboam, ustedes lo entienden, escuchó esto, y todavía Jeroboam estaba en Egipto, donde había huido del rey Salomón. Él regresa de Egipto y se encuentra allí en esta coronación de Roboam. Y en Primera de Reyes 12:3 entonces nos dice, enviaron por Jeroboam, y él y toda la asamblea de Israel fueron a Roboam y le dijeron,
Él era el sucesor que Salomón había dejado. Y tienen una petición a ese rey que están coronando. Tu padre nos puso un yugo pesado. En otras palabras, tu papá nos trató como los otros reyes, nos trató incluso como esclavos. Pero ahora alivia el duro trabajo y el pesado yugo que nos impuso y te serviremos. En otras palabras, nosotros te serviremos de buena gana, pero debes detener la construcción continua y los fuertes impuestos. Y Roboam, veamos que toma dos buenas decisiones en este punto. Primera de Reyes 12:5 nos muestra la primera decisión. Roboam les respondió: denme 3 días para pensarlo. Luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Una buena decisión es: déjenme pensar en lo que me están pidiendo. Así que les pide 3 días y esta es una buena idea, ¿no les parece? Lo segundo que vemos es en el verso 6, entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían servido a su padre Salomón durante su vida. Esa fue la segunda buena decisión. Estos asesores son mayores, estos asesores son más sabios y hay cosas que como líder no sabes, pero que otros sí saben. Mira, si tú eres el jefe de la empresa, si tú eres el que dirige el grupo, la verdad es que hay cosas que tú no sabes y que otros sí saben. Y no te las dicen a ti, pero sí se las dicen a otros porque ellos están más cerca de la gente muchas veces. Y esto es lo que está ocurriendo. Va, le habla a los ancianos, mira, esto es lo que está pasando y fue una buena decisión. Y dice, ¿qué me aconsejan ustedes? Les preguntó, ¿cómo debo responder a este pueblo? Segunda buena decisión, estos asesores son mayores, son más sabios. Y veamos la respuesta. Los consejeros ancianos contestaron, si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. ¿Quiere ser rey y gobernar un reino unido? Así es como se hace. Sirva, porque el liderazgo tiene que ver con servicio y estos ancianos lo sabían. Así que aquí hay un buen consejo. El consejo es: anteponga sus intereses al interés de ellos. Es un consejo muy sabio, pero Roboam pensó, ¿qué sabe este montón de ancianos acerca de cómo se debe gobernar? ¿Qué saben ellos? Y recuerdan de la falacia genética. Comenzó a pensar en la fuente. ¿Qué saben? ¿Cuántas veces has pensado de esa manera? Pero volvamos a la historia. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos. Y aquí hay un principio. Este era lo que necesitaba escuchar. Era lo que necesitaba escuchar. No era lo que quería hacer. Era la única forma de llegar a donde él quería llegar. Y escúchame, en el caso de Roboam, lo que deseaba era un reino unido. Pero Roboam encontró gente que le dijera lo que quería escuchar. Pero lo que los ancianos le dijeron no era lo que él quería escuchar. Así que, ¿cómo te conviertes en tu peor enemigo? Si te rodeas de personas que te dicen lo que quieres escuchar, perderás influencia, oportunidades, recursos y respeto. ¿Sabías que a tu alrededor hay gente sabia, pero que no reconoces muchas veces? Y escucha, así es como terminas donde no quieres estar. ¿De quién son los consejos que estás ignorando actualmente? ¿Recuerdas la narrativa interna? ¿Recuerdas esas conversaciones que tienes contigo mismo? ¿Cuál es esa narrativa interna que estás utilizando para reforzar tu resistencia a los consejeros que hay a tu alrededor? Recuerdo que uno de los momentos más difíciles de mi ministerio, de mi actividad pastoral, fue cuando mandamos a hacer un cartel publicitario por toda la ciudad y tomamos la idea de una serie de North Point Community Church en los Estados Unidos y su experiencia fue muy buena. Y la serie se llamaba Abandonando mi religión. Es más,
Hay una canción en inglés que lleva ese título, justamente. El asunto es que mucha gente en nuestra ciudad se sintió ofendida y nunca hemos querido ofender a las personas. Deseamos atraerlas a Jesús. El asunto es que había una persona en el equipo de creativos con los que estaba trabajando, pero esta persona estaba a punto de ser despedida porque había estado ocasionando muchas incomodidades en todos los demás del equipo y ellos se estaban quejando continuamente y yo estaba escuchando lo que los demás me decían y quería la paz para el equipo. Ahora, esa persona justamente se me acercó y me dijo, no creo que la gente interprete bien este título. ¿Y saben lo que yo pensé? Pensé en quién me lo estaba diciendo y cómo los demás se estaban quejando. Y comencé a pensar, aquí viene nuevamente a quejarse. Pero luego que todo pasó, pensé, si tan solo le hubiese escuchado. Desestimé el mensaje basado en quién me decía y caí en la falacia de origen. Si hay algo en ti que dice, ¿qué pueden saber ellos sobre? ¿Alguna vez lo has pensado de esa manera? ¿Pero qué va a saber él? ¿Qué va a saber ellos? Debes hacer una pausa, porque estás a punto de ser víctima de una falacia. No descartes los consejos poderosos o importantes debido a su origen. Ahora, volvamos a la historia en 2 de Reyes 12:8. Dice, pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó a los jóvenes que habían crecido con él y lo estaban sirviendo. O sea, en otras palabras, estaban en su nómina. Y es necesario que entiendas algo. Cuando las únicas personas que tienen acceso a ti son las personas que necesitan algo de ti, estás en un lugar muy peligroso. Y 1 de Reyes 12:9 sigue diciendo, ¿qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Siempre podemos encontrar a alguien que nos diga lo que queremos escuchar y confirme nuestras ideas acerca de lo que es mejor hacer. ¿Por qué debería hacer esto? Así que siempre vas a encontrar a alguien que te diga, sí, cómpralo. Claro, vamos, por supuesto, te tienes que dar un gusto o ese tipo de cosas. El problema de hacer siempre lo que quieres hacer es que eventualmente llegas justamente a donde no quieres estar. El problema de hacer siempre lo que quieres hacer es que llegará el momento donde estarás, donde no quieres estar. Te conviertes en tu peor enemigo. Esto es lo que le sucedió a Roboam. Y sigue diciendo la historia. Los jóvenes que habían crecido con él le contestaron, así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Salomón era un tipo grande. Y en esa cultura, ser grande era signo de salud y prosperidad. ¿Y qué está diciendo Roboam? Sí, mi papá era grande, pero escúchame, si ustedes creen que él es grande, les voy a decir cómo soy yo. Y sigue diciendo, es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Y ahora esta expresión es increíble. ¿Por qué? Porque un escorpión era un tipo de látigo hecho de metal y hueso que se usaba para castigar a los criminales, no para tratar a los esclavos. El mensaje de Roboam para ellos fue, mi papá los trató a ustedes como esclavos, pero yo los trataré como criminales. Y la historia continúa. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam. Recuerda que consultó a los ancianos y a los más jóvenes, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. En el momento que rechazó el sabio consejo de los ancianos, el destino de la nación quedó sellado.
una decisión imprudente llevó a una decisión catastrófica. ¿Recuerdan lo que le aconsejaron? Miren lo que les dijo. Así que le dijo al pueblo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Y sigue diciendo: cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron. Y los hombres de Israel se presentaron con una declaración preparada. Y esta declaración que ellos van a hacerle a Roboam es un canto que compuso un hombre llamado Sheba, y este hombre encabezó una rebelión durante el reinado de David. Y ellos le envían a Roboam, o le dicen a Roboam, las palabras de este hombre que se rebeló contra David, el abuelo, y dice: abajo la dinastía de David, no nos interesa para nada el hijo de Isaí, regresa a tu casa, Israel, y tú, David, cuida de tu propia casa. Lo que les están diciendo es: quieren construir ciudades grandes, construyanlas ustedes. Quieren hacer palacios más enormes, háganlos ustedes. No reconocemos tu autoridad, no nos gobernarás. Gobierna tú a tu propio pueblo, al pueblo de Judá, que luego fueron llamados los judíos. Y sigue diciendo en Primera de Reyes 12:17, entonces el pueblo de Israel regresó a casa, pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Así que habían muchos de esas 12 tribus que estaban en las ciudades de Judá, y él los siguió gobernando. ¿Y qué ocurrió luego? Luego el rey Roboam envió a Adonirán, quien estaba a cargo de los trabajadores, a restaurar el orden, pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. No lo respetaron, no lo reconocieron. Y sigue diciendo: cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. Hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Y eso fue así hasta el final. El reino se dividió. Y esto lo convirtió en un reino, primero, veamos, debilitado. Segundo, vulnerable. Y tercero, invadible. Y así nos volvemos nosotros cuando nos negamos a prestar atención a las voces sabias, a las voces prudentes que nos rodean. Nos debilitamos, nos volvemos vulnerables y nos volvemos invadibles por nuestro peor enemigo. Encuentra a alguien que no tenga nada que ganar o perder diciéndote la verdad. No te dejes atrapar por la falacia de origen o la genética, ¿no? Que te hace desvalorar la verdad por quien te la está diciendo. Puede que tú seas una persona que tenga dinero y alguien pobre te está dando un consejo y tú dices: ¿qué va a saber este? Si supiera tanto, entonces fuera tan rico como yo. O alguien que no estudió tanto, pero te está dando un consejo sabio y tú estudiaste mucho, está diciendo: ¿qué va a saber este? Si mira que este no estudió nada. Si supiera mucho hubiese llegado a la profesión que yo llegué. Escucha, hay una pregunta que vale la pena hacer a otros. Y es esta: ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? Y es tan simple. La pregunta no es ¿qué harías tú? No. Cuidado cuando es ¿qué harías tú? No, esa no es la pregunta. La pregunta es ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? Si estuvieras en mis zapatos, si fueras yo. Y es tan simple. Tenemos que preguntarnos: ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no preguntamos más de lo que deberíamos preguntar? Una razón es que ya sabemos lo que nos van a decir. Y si ya sabes lo que una persona sabia te va a decir, es como que te niegas a hacerlo. Pero escúchame, cuando venga la tensión y cuando hayan narrativas en tu mente, no caigas en la falacia de origen. ¿Qué vas a ver este? No, pregunta: ¿qué harías tú si fuera yo? Aunque sepas la respuesta, hazlo. La otra razón por la que no preguntamos es: no creemos que sea asunto de otro. Y es cierto, puede que no sea asunto
de otros. Pero ¿sabes qué? Qué bueno es cuando invitas a otros a tus asuntos. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque las decisiones privadas siempre tendrán consecuencias públicas. Porque muchas de las cosas que tú haces en secreto, al final tendrán consecuencias públicas. Tus decisiones privadas no permanecen privadas. La gente sabia hace que sea asunto de otra persona. Lo consulta. Algo más por lo cual no preguntamos es porque el éxito es embriagador. El éxito no nos hace más inteligentes, nos hace más descuidados. A medida que ganamos éxito, éxito y éxito, ¿sabes cómo nos volvemos? Más independientes, autosuficientes. Y el éxito nos deja completamente despistados, completamente fuera de lugar. Muchos padres piensan y dicen, una vez fui niño y yo por eso sé cómo criar a un niño. Escúchame, realmente porque alguien haya sido operado, no creo que me dejaría operar por esa persona. Aquí está el asunto, miremoslo. Otro puede ver lo que tú no puedes ver. Y quiero desafiarte a que asumas este compromiso. Hay un compromiso poderoso que tú puedes asumir hoy mismo. Tercer compromiso. No descartaré lo que otra persona me dice basado en quién es esa persona, en quién es la fuente. No. Escúchame, puede que no haya estudiado tanto como tú. Puede que no haya llegado tan lejos como tú. Que no sea tan rico como tú. Pero escucha, puede que lo que te esté diciendo tenga fundamento, esté fundado en la verdad y te conviene escucharlo. Qué triste es mirar hacia atrás y decir, oh, ¿por qué no escuché? Vamos entonces, recuerda, presta atención a las voces de sabiduría que te rodean. Te animo a hacerlo. Presta atención a las voces de sabiduría que te rodean. Las voces sabias te preparan para tomar decisiones sabias. Cada persona que se ha convertido en su peor enemigo, en esa decisión desearía poder retroceder el tiempo y deshacer lo que hizo. Pero cada persona que se convirtió en su peor enemigo fue precedida por una serie de decisiones imprudentes. Y cuando nos abrimos a las voces de la sabiduría, tomamos mejores decisiones y vivimos con menos remordimientos en la vida y evitamos convertirnos en nuestro peor enemigo. Para terminar, estos son los 3 hábitos preventivos que te asegurarán que no te convertirás en tu peor enemigo. Así que daremos un repaso. Primero, ¿recuerdas? Presta atención a la atención. Segundo, presta atención a tus narrativas. Y hoy hablamos del tercer hábito, que va a evitar que te conviertas en tu peor enemigo, que va a evitar que te odies a ti mismo. Presta atención a las voces de sabiduría que te rodean. Para terminar, yo quiero que tú entiendas que esto no es solo por tu bien. Esto es por el bien de las personas que te rodean. Es por el bien de tu esposa, es por el bien de tus hijos, de tu compañía, de tu empresa, de tu equipo. Y si tú eres un seguidor de Jesús, quiero que sepas que seguir a Jesús requiere que amemos como Él amó. Y perdemos oportunidades de hacer eso cuando nos convertimos en nuestro peor enemigo. Por lo tanto, presta atención a la atención. Presta atención a esas conversaciones que tienes. Y presta atención a las voces de sabiduría que te rodean. Permíteme hacer una oración por ti. Señor, quiero darte muchas gracias porque hoy estás hablando para que oigamos más, para que abramos más nuestros oídos, para no llegar a esos puntos donde ya no hay retorno, a esos puntos donde anhelamos retroceder el tiempo. Señor,
podemos vivir una vida con menos arrepentimiento, podemos vivir una vida con menos reproches hacia nosotros mismos. Ayúdanos a prestar atención a nuestra atención. Guíanos a prestar atención a lo que nos decimos, a esos convencimientos o cómo nos vendemos las cosas que no hace falta que nos vendamos. Que prestemos también atención a las voces de advertencia, no descalificando esa advertencia por la fuente de la cual proviene. Danos sabiduría, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros. Coloca en práctica estos hábitos que son maravillosos para ti. La próxima semana comenzamos con una nueva serie llamada La Biblia para Adultos, así que no te la pierdas.